qué repercusiones va a tener para el próximo 26 de octubre el viaje del equipo económico del presidente de la Nación. Carlos Fara, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Hola. Sí, le escucho. Ahora sí, licenciado, perdón, yo no lo escuchaba a usted, disculpe, era un error técnico acá No hay nuestro, problema, no hay problema. pero bueno, hablábamos recién, acá Mayra dio el pie mencionando la presencia de Milei, el equipo económico en Washington y la famosa frase, si votamos acá hay dólares, si no votamos nos vamos directamente. ¿Cómo puede repercutir en el electorado, Fara? Primero creo que ya el solo hecho, digamos, de que el presidente haya tenido que ir a Estados Unidos, digamos, todos sabemos que fue por un salvataje, no por un premio a que la situación, digamos, argentina andaba bien. Eso, digamos, ya de por sí genera un clima, por lo menos, de preocupación, ¿no? Digamos, si no hubiéramos tenido que ir después del acuerdo con el Fondo Monetario en abril, no hubiéramos tenido que volver a Washington. Luego, digamos, un Trump que, bueno, o sea, que como en buena parte del planeta, digamos, tiene más imagen negativa que positiva, así que eso per se genera digamos, una cierta, digamos, malestar. En general, tampoco, digamos, cae muy bien las frases que de alguna manera significan un condicionamiento o una cierta extorsión, ¿no? Digamos, o votan a Milei, digamos, o no hay plata. Eso son, más allá, digamos, de que la culpa obviamente no es de la situación económica, no es exclusivamente de este gobierno. Y después, ya digamos, en cosas que nos surgen en alguno de los estudios en las últimas semanas, es, bueno, tanto encolumnamiento con la política exterior del propio Trump, genera algún interrogante sobre si esto no puede tener alguna consecuencia de conflictos, con que la Argentina se esté comprando un conflicto, digamos, ajenos, ¿no? Como pasó en la década del 90, y digamos, obviamente el tema de haber tenido 2 atentados genera una cierta preocupación. Convengamos ya que usted mencionó la década del 90, pero anterior a eso hubo un comunicado del gobierno iraní donde directamente mencionó que lo puso a la Argentina en la mira. ¿Se acuerda cuando fue declaraciones públicas nuestro presidente, que también recordó, como usted, a gran parte de la sociedad lo que tristemente nos pasó en la década del 90? Claro, totalmente. Bueno, aunque buena parte de la población por ahí obviamente o no había nacido, digamos, o era muy pequeño o muy joven en esa época, está claro que obviamente el recuerdo queda, ¿no? Digamos, la memoria que digamos del atentado a la AMIA, digamos, obviamente permanece, y eso, digamos, espontáneamente fuimos registrando un poco un temor en ese sentido. Ahora le llevo al tema de la situación económica, porque teóricamente, bueno, hablamos del impacto político, pero iba a ayudar la presencia, todo esperábamos, entre comillas, para que se estabilicen los mercados el famoso día 14, cuando se puso la fecha, Salón Oval, después los mercados reaccionaron de una forma, hoy reaccionaron de otra, hay promesas, pero que no llega a convencer primero al mercado, y el ciudadano cree menos todavía en la política económica, aparentemente, si en los números de las encuestas refleja eso. ¿Cuánto cree en la política económica del presidente? Sí, el punto está claramente en los datos que nos señalan que Argentina va a terminar votando el 26 de octubre en un escenario de recesión, ¿no? Económica. Eso obviamente se siente hace bastante en la calle. La baja de inflación obviamente es vista positivamente, pero tampoco, digamos, está en cero. Y fundamentalmente, digamos, si hay baja inflación pero si no hay actividad económica, eso se termina de sentir. El tema de que el dinero no alcanza, todo eso es el temor a la desocupación. Todo eso está, digamos, generando que el factor económico sea el elemento más importante en la elección del 26 de octubre, y aún cuando el gobierno pueda ganar, hay que tener en cuenta, digamos, que lo va a hacer en el marco de una oposición muy fragmentada, pero que el gobierno efectivamente puede tener un triunfo, pero será en todo caso, digamos, un triunfo bastante deslucido, ¿no? Sencillamente porque el nivel de aprobación, ya hace un tiempo, digamos, el nivel de aprobación de la gestión del presidente está por debajo de la desaprobación. Desde la semana pasada, por lo menos el sector fuerte de la oposición, y comenzó en diputados justamente hace una semana, por lo que pasó con respecto
al alineamiento de algunos diputados que responden a Provincias Unidas por algunas cuestiones de no darle una nueva derrota legislativa como esperaba el sector de la oposición. Se está hablando de algo, y no sé si es tan cierto, si es rumor instalado por la oposición, de un trabajo político por parte de especialistas en Latinoamérica, de la Embajada Americana, que comienzan a atender redes de conciliación con el gobierno nacional, con sectores, digamos, afines, por lo menos que profesan la misma idea, hablan de gobernadores. ¿Escuchó algo, Fara, o es todo parte de un gran rumor nomás a través de los medios de comunicación? Bueno, que hubo, digamos, reuniones y operaciones para calmar, digamos, las aguas y que pensar, digamos, en una situación en la cual el gobierno digamos, no tenga más desgaste político que ya tuvo hasta ahora, eso creo que es así, y también para empezar a atender los puentes, digamos, salga como salga la elección, para empezar a atender los puentes sobre sobre el futuro, ¿no? O sea, sobre después del 26 de octubre. Ahora, esto, digamos, primero se va a manifestar la gente, ¿no? Como ya sabemos, digamos, como lo vimos el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, llega un momento, digamos, en donde todas las operaciones políticas, todos los acuerdos dirigentes quedan muy relativizados. Sí. En una situación, digamos, que repetimos, como comentamos hace un momento, digamos, es económicamente negativa en la expectativa popular. Y luego decir que uno puede hacer todos los acuerdos políticos que quiera, puede tener todas las buenas intenciones, pero si el gobierno está en un proceso de desgaste, del cual no va a salir rápidamente, sin duda, la dirigencia dialoguista se va a cuidar, o sea, nadie va a querer ir a atender de una mano a un paciente que se está muriendo. Y desde ese punto de vista creo que va a ser muy cautelosa la oposición dialoguista. Creo que se va a sentar, va a hablar con el gobierno, pero de ahí a que eso termine confluyendo en una ampliación de la base de sustentación política, como le pide el gobierno de Trump, a eso me parece que va a llevar un tiempo largo y habrá que ver, digamos, cómo evoluciona en Argentina. Y licenciado, usted mencionó cómo le vaya con el tema de tender mano, pero también sí, por lo menos el experimento de Provincia Unida, experimento hasta ahora, uno entiende que tiene más fuerza en sus provincias, no tiene todavía un posicionamiento regional y menos nacional, obviamente, pero entienden que si cada uno muestra una suerte de fortaleza, vio que en política se negocia una forma con la cantidad de votos que uno tiene, y están esperando eso también, es decir, con una suerte de fortaleza para ir a negociar. Claro, totalmente. Digo, primero vamos a contar el mensaje, primero vamos a contar los votos, ¿no? Claro. Y después, con los votos que tenga cada uno, los cuantos diputados y cuántos senadores, hablaremos de qué hacemos a partir del 27 de octubre y sobre todo después del 10 de diciembre, ¿no? Cuando se renueven las cámaras. Me parece que eso, digamos, en la medida en la cual el gobierno se fue desgastando, en parte por la situación económica, sin lugar a dudas, pero también en parte por temas, digamos, muy complicados para el gobierno, como el tema español o el tema Esper. Bueno, si es un gobierno que se desgasta solo, es mucho más difícil de ayudarlo. Para un gobierno que ya fue duro con un socio natural, que era Macri, imagínese, digamos, con otros que no son socios naturales, sino que han tenido una buena relación hasta acá. Coincidencia de intereses. Digamos, no sea, claro, coincidencia de intereses, hasta en tanto y en cuanto el gobierno cumplía su parte, ¿no? Claro. Cuando promete obras que no se cumplen, etcétera, bueno, obligado por el tema del ajuste fiscal, desde ya que eso, digamos, se empieza a deteriorar. Los gobernadores tomaron esa decisión, el gobierno no quiso hacer alianzas electorales con muchos de los gobernadores, y al final del camino también la opinión pública se terminó desgastando, con lo cual seguramente los gobernadores que presentan listas propias, pertenezcan o no pertenezcan a Provincias Unidas, todo eso termina confluyendo en una situación en donde, vamos a decir así, cada uno va a tratar de llevar agua para su molino y después ver cómo evoluciona el gobierno. La última, con esto agradezco la deferencia de habernos atendido, como siempre, licenciado. ¿Qué nivel de votante estima usted que es la gran pregunta para el 26 de octubre? A ver, primero yo creo que es una elección nacional, obviamente es más atractiva que las elecciones provinciales previas. Segundo, creo que obviamente, digamos, va a impactar positivamente en el nivel de participación el hecho de que todos los medios del país van a estar hablando sobre la elección
nacional, digamos, no solamente los medios locales o provinciales, y me parece que, digamos, es mucho lo que está obviamente en juego. Entonces, diría, es probable que haya menos participación que en la elección nacional de 2021, o sea, la anterior elección de medio término, pero de todas maneras probablemente por encima de la participación que hubo este año en las distintas provincias, ¿no? Entiendo. Licenciado, como siempre, muchísimas gracias por su contacto. No, por favor, que tengan linda tarde. Hasta luego, hasta acá el licenciado Carlos Fara hablando un poco de las cuestiones con respecto a la elección del 26 de octubre.